En esta conferencia de hoy, la segunda parte de la número 380 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a mostrar mucha cosa interesantísima, mucha noticia de las que una vez más he de catalogar, de las que no tienen desperdicio. ¿Y por qué? Ya lo vais a ver. Porque hay un plan tramado, sí, que no es de ahora, que viene de hace años, por una mente privilegiada, pero realmente fuera de lugar en el contexto de lo divino. Y es el que ha trazado un plan que las élites están siguiendo y que van a llevar el mundo al clímax que va a preceder a la segunda venida de Jesús. Y lo profetizado se cumple. Atención a la conferencia de hoy, porque os digo claramente que no os va a dejar indiferentes a ninguno de vosotros. Vamos a empezar. Para empezar, vamos a incluir algunas de las noticias que han acontecido entre ayer y hoy, cuando terminamos la conferencia, que tienen que ver con algo que ya habíamos mostrado en las referencias que siempre damos de estos textos, pero que desde luego no paran de añadirse a cómo las profecías se van cumpliendo delante nuestro y cómo se va preparando el desenlace final. Bien, Teherán aconseja a Estados Unidos salir de la geografía alrededor de Irán, o de lo contrario será expulsado peor de lo que vivieron en Afganistán. Esta es la amenaza desde Irán. Una vez más, la tensión en esos lugares. Y Estados Unidos prepara una fuerza especial de más de 1000 soldados para desplegar en África. Es la mayor fuerza desplegada, por años allí, ¿eh? Y todo esto por, ya sabéis, el creciente islamismo radical con atentados, etcétera, etcétera. Todo se va cumpliendo. Y sobre guerras y rumores de guerras, evidentemente hay otra situación en un país de aquí lejano, pero que sigue estando en plena tensión. Estados Unidos y Corea del Sur actualizarán sus planes de contingencia respecto a una posible amenaza de guerra con Corea del Norte. Fijaos que la situación no cambia. Y bien, después de añadir estas noticias, vamos a centrarnos hoy básicamente en este tema. Tiene que ver con pestes, como nos decía la profecía. Jesús lo dijo, que al fin del tiempo habría pestes y lo relacionaba con una situación de conflictos. Pues sí, Jesús evidentemente lo acertó, porque Él es Dios y sabía lo que estaba diciendo. Vamos a hacer un repaso a las últimas noticias que han acontecido desde la conferencia, no esta última de ayer, sino la anterior, sobre este tema que evidentemente tiene que ver, cómo no, con el famoso COVID-19. Os voy a mostrar una serie de noticias que algunas salen a la luz muy claramente, otras cuesta más de encontrar, pero que están ahí y que creo que es interesante que las vayamos difundiendo, mostrando claramente, para que veamos que a veces hay más de un aspecto de lo que siempre se suele comentar. Atención a esto, porque esto es de un medio sueco. Y fijaos, tiene en la mano, se ve en la fotografía, se puede apreciar una mano sujetando un teléfono móvil, un celular, y encarándoselo hacia una parte de su extremidad del brazo. Atención a esto. Obtenga el certificado COVID bajo la piel, disponible como un chip. Obtenga su certificado de COVID en un chip en su mano o en cualquier otro lugar debajo de la piel. Cada vez es más común insertar un chip en el cuerpo con diferentes tipos de información y ahora también puede insertar su certificado COVID en el chip.
¿Cuántos años hace que venimos diciendo que al final el chip va a ser la panacea, que va a servir absolutamente para todo? ¿Para pagar? Sí, claro que sí, ya lo está utilizando mucha gente, pero esto se va a ir difundiendo mucho más para que se haga algo notorio entre toda la población hasta que llegue a ser lo habitual. Y se va preparando a la población poco a poco para ello. Para ser localizado también servirá. Y para muchas cosas más. Ahí tendrás todo tu historial médico, etcétera, etcétera. Pero además, ya veis, ahora se puede llegar a incluir también el certificado COVID. Ya no deberás ir con un papelito, no hará falta ni que lleves el móvil. No, si te lo incluyen en el chip, ya está. Fijaos qué ventajas. Puedes abrir puertas, puedes abrir lo que quieras con eso, fotocopiadoras. ¿Cuántas veces hemos mostrado todo eso? Pues cada vez más estamos viendo hacia dónde lleva todo. ¿Servirá para control? Claro que sí. Pero recordad, hay una profecía que dice que no podrás comprar ni vender si no llevas o aceptas ¿el qué? La marca de la bestia. Y ya hemos hablado en estudios bíblicos qué es eso. Pero que eso, que es la ley dominical, el pasar por el domingo sí o sí, por rasero, aceptándolo como el día de reposo para todo el mundo, para arreglar todos los problemas mundiales, qué bonito suena, en detrimento de guardar el sábado, que es el día de Dios, que eso va a ser pisoteado legalmente, pues todo esto además necesitará algo para verificar quién está de un bando o de otro. Y ahí vais teniendo la cuestión del chip. Bien, dicho esto, sigamos. Alerta en Países Bajos. Los jóvenes se infectan deliberadamente para mantener su pasaporte COVID. Fijaos, parece una locura, Pero así que sucede, pues que pueden seguir haciendo su vida nocturna y lo que haga falta. En fin. Varios heridos tras disparos directos de la policía durante fuertes disturbios contra restricciones anti-COVID, precisamente en Países Bajos, porque hay gente que no está de acuerdo con esas restricciones. ¿Y cómo se actúa? Pues dicen que cuando hay violencia por parte de los manifestantes, la policía tampoco se va a quedar corta. Y así estamos. Francia decreta en Guadalupe, ya sabéis, la isla de Guadalupe, toque de queda y envía fuerzas del orden adicionales tras 4 días de disturbios por el COVID-19. Fijaos, llegó a enviar hasta 200 policías y gendarmes a la isla de Guadalupe porque esta gente se quejaba por el tema también de restricciones de COVID-19. Y a garrotazos también se arreglaba la cosa. Tercera dosis en menos de un año. Está hablando sobre todo de España. ¿Qué sabemos hoy de la vacuna y por qué no frena la transmisión del coronavirus? O sea, los vacunados también transmiten coronavirus. Puede ser. Y ya son 3 dosis en un año, que es lo que se está poniendo ya ahora. Bueno, las cosas, ya veis que tal como lo pintan, puede ser que esto sea un continuo hasta saber cuándo, ¿no? Sigamos. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, alerta de otro crudo invierno. 500.000 de europeos pueden morir por coronavirus de aquí a marzo. Vaya datos que dan, Vaya datos. Decretan por primera vez confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas en una región de Rusia, algo que aún no había acontecido. Portugal, vecina y con más vacunados que en España, y mira que en España hay muchísimos vacunados, Portugal lo supera, registra récords de contagios y prepara restricciones para Navidad. Bueno, ya veis, las vacunas no frenan el récord de contagios y son los más vacunados. Bueno, claro, luego se alega que sí, se puede transmitir, pero que a su vez, si tienes que ir al hospital, pues la cosa no es tan grave y no vas a parar a la UCI y no la palmas. O sea, no te mueres, ¿me entendéis? Bueno, es lo que se alega. Algunos no están tan de acuerdo con esos datos que se ofrecen, pero es lo que se está diciendo normalmente. Sigamos. Hallan una nueva variante de COVID-19 con hasta 32 mutaciones del virus que sortean la inmunidad. Y esto ha sido lo que ha generado ya el pavor, el terror, el horror, todo lo que os imaginéis en plan terrible, porque esta nueva variante de COVID-19 pinta catastrófica, según dicen algunos. Según dicen otros, desde Sudáfrica, que dicen que es donde allí se encontró la parte primera de la cepa,
aunque ahora se duda también de que ya apareció también en otros lugares tiempo atrás. El caso es que desde allí dicen no, pero si apenas pasa nada con esta nueva variante, pero ya se ha montado todo un caos alrededor impresionante, que ha servido ¿para qué? Pues para que se propicie aún que más personas vayan a vacunarse, sí o sí, porque vendrán restricciones aún más severas. Bien, sigamos. Mirad, la EMA da luz verde a vacunar contra la COVID a los niños de 5 a 11 años. Y esto es lo que ya se viene. Todos los chavalitos, todos los niños van a ser vacunados también. Con lo cual, prácticamente toda la población va a quedar ya vacunada. Atención también a esta noticia. Israel ya estaría inmerso en la quinta ola del coronavirus. La quinta ola de contagios por el COVID-19 encuentra a gran parte de la población israelí con las 3 dosis de la vacuna. Además, los niños de 5 años en adelante comenzaron a recibir la inyección. Fijaos, también están muchísimos vacunados y también con las 3 dosis, Y aún y así les viene la quinta ola. Esto ya es el océano, en mala mar. La OMS convoca una reunión de emergencia sobre la nueva variante del coronavirus. Muy preocupados, claro. Pues bien, mientras estamos dando estas noticias, apareció un vídeo de un programa de radio, Radio Top 21, en la isla de Gran Canaria, que pertenece a España, y vais a ver aquí como el locutor tiene una entrevista con esta otra señora que veis en esta imagen, que es una abogada, se llama Cristina de Armas, el locutor parece ser que se llama Frank Guerra, y ellos van exponiendo datos que no siempre aparecen en los medios masivos. Me gustaría que estuvieseis atentos a lo que llegan a decir en este vídeo, porque realmente, si esto es así, y parece que es muy claro que es así, es realmente más que preocupante y que nos va a hacer pensar en eso que decía la palabra de Dios sobre cómo en los días de Noé, donde la manipulación genética hizo lo que hizo. Pues bien, estad atentos porque es de los vídeos que no tienen desperdicio. Pues una vez visto el vídeo, la verdad es que huelgan comentarios. No hace falta ni comentar nada. Si esto realmente es así, y no tengo por qué dudar de la palabra de estas personas, la verdad es que sí, el transhumanismo se viene encima de lleno. Es algo que se estaba buscando desde hace años, que hemos visto cómo se está trabajando en ello durante mucho tiempo y que ya empieza a dar sus frutos y más quedará. Recordemos que al diablo lo que no le gusta es que seamos imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere es destruir eso. Y lo que quiere es hacernos creer pues, que vamos a mejorar en todo y vamos a ser súper perfectos y unos supermanes en potencia. Bueno, pues realmente las cosas no van a ser así. Pero se van a hacer esos intentos para cambiar al ser humano. Y ya veis qué cosas se pueden llegar a utilizar para que eso acontezca. Realmente esto como mínimo se podría calificar de preocupante, como mínimo, evidentemente. Pero podéis decir, bueno, pero ¿quiénes son estas personas que están presentando todo esto? ¿Que quiénes son? Bueno, mirad. Esta es la abogada Cristina Armas, denuncia por genocidio a diversas personalidades, entre ellas a Pedro Sánchez, el presidente de España, sí. ¿Y por qué? Pues sobre todo, ya os podéis imaginar, tiene que ver con el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, y cómo se está moviendo todo esto alrededor del mundo, especialmente también por Bill, Melinda Gates y tantas organizaciones más. A pesar de todo, lo que me llama la atención es que en ningún momento nombran a los jesuitas en todo esto. Qué curioso, cómo sorprende. Porque se dan cuenta de que hay muchas entidades y algunas personas en concreto que están trabajando para estas cosas, pero se olvidan de dónde surge todo en verdad. Y que ya hemos mostrado, y muy claramente. Pero bien, esta señora es abogada y está denunciando todo esto y aquí se dan todos sus datos al respecto. La verdad es que no es una persona que desconozca de leyes, sino todo lo contrario. Y
veremos qué resultados obtiene. Hay una declaración de ella que llama la atención y es este párrafo que os voy a leer de aquí. El primero de todos, que dice: entendemos que lo que venimos sufriendo no es nada espontáneo, no estamos ante una crisis sanitaria generada a raíz de una enfermedad, de un supuesto paciente, o que alguien consume una sopa de murciélago en un mercado de Wuhan, y ahí se declara la pandemia mundial. Entendemos que lo que ha habido es un plan perfectamente organizado por determinados estados y organismos supranacionales y con varios objetivos. El más importante, el de acelerar la implantación de la famosa Agenda 2030, siendo uno de los principales promotores de dicha agenda el Foro Económico Mundial. Fijaos que se queda hasta aquí. Y bueno, ya llega mucho, porque sorprende que lo encaje con la Agenda 2030. Pero, ¿quién es el que ha movido que haya una Agenda 2030? ¿Es solo cuestión de la ONU? ¿El Foro Económico Mundial apretando para esto? Bueno, ahí entra en el tema de sociedades secretas, gente que se está moviendo en ese ámbito, pero es que hay más. Y ya lo mostramos en esas conferencias que dediqué exclusivamente a la Agenda 2030, mostrando qué era y quién movía eso. Y una vez más nos lleva al Vaticano, a los jesuitas especialmente, que son los que preparan todo el escenario para la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y para conseguir eso e imponer antes la ley dominical necesitan todo un proceso que tiene que repercutir a nivel mundial, no solo en algún país, sino a nivel mundial. Y el COVID-19 ha servido a las 1000 maravillas para todo el objetivo que estaban buscando. Como os decía al principio en la presentación de esta conferencia, hay una mente prodigiosa, impresionante detrás de todo esto, que lo tiene trazado desde hace muchos años. Y es Satanás. Sí, algunos dirán, ya estamos con el diablo, que no existe y no sé qué. Bueno, pues id creyendo que no existe y desconoceréis la profecía bíblica, desconoceréis que todo lo que pasa tiene relación con ello y lo que se nos viene encima por esta cuestión. Y las cosas no solo hay que decirlas, hay que demostrarlas, y eso hemos hecho a lo largo de tantísimos años. Bien, pues es una lástima, llega hasta aquí. Ojalá estas personas lleguen a conocer la verdad y se den cuenta que esto aún va más arriba, y el Vaticano, en asociación directa con esa mente prodigiosa, y a través de estas sociedades secretas que están en estas instituciones tipo ONU, Foro Económico Mundial, etcétera, son los que conjuntamente van a conseguir que precisamente todo lo que hemos venido diciendo durante tantos años se cumpla. Porque Dios lo va a permitir y así estaba profetizado. Pero el Señor no va a dejar las cosas así. El Señor impondrá su justicia un poco tiempo después. Vaya que se le va a imponer. Bueno, aquí hay más datos, yo me los salto ya directamente para avanzar y pasar a otra noticia que tiene que ver con otro vídeo de las declaraciones de Gerald Gross. Es un escritor y expolítico austríaco. Está en un programa de televisión y da unas declaraciones que a muchos quizás les van a sorprender. Fijaos que no os estoy poniendo nada que no aparezca en medios que todo el mundo pueda conocer. Sencillamente para que veáis que a veces hay más historia de la que se suele mostrar. Estad atentos a las palabras de este hombre en una entrevista o un debate en un programa de televisión donde él dice una serie de cosas que seguro que los que estáis siguiendo todo el tema de este conflicto con este COVID-19, desde luego ya veréis que no está diciendo ninguna tontería. Estad atentos, está subtitulado y vale la pena que lo leáis muy bien. Ya habéis visto sus declaraciones realmente contundentes. Ya tiene un tiempo, porque ya veis que habla de la cuarta ola y habla de Israel con 2 dosis de vacunación, cuando ahora ya llevan 3. Y él ya se declara directamente que no es de esos llamados conspiranoicos que están contra las vacunas, porque él se vacunó, pero denuncia cómo lo han ido manipulando por todo lo que decían, y habla del expresidente de Austria, habla de Angela Merkel, ahora ya prácticamente expresidenta de Alemania,
y como lo que les estaban diciendo a través de los medios de comunicación y de esos informes sanitarios, en definitiva, decían que tranquilos, que con la vacuna queda todo como Hollywood, fantástico, vamos, y que no está siendo así, que cada vez se demuestra más lo contrario. Y él dice de no tirar el dinero a esas empresas, como pone el habla de Pfizer, que se están enriqueciendo a base de bien con el tema de vacunas y que subiendo precios y demás, y que se dedique a otra forma de paliar verdaderamente todo esto a través de sistemas sanitarios y algún otro tipo de medicamento que pueda funcionar bien. Pero ya sabéis, todo esto se está preparando para algo. Fijaos cómo hay personas, y no son personas que puedan decir este viene del ámbito de la farándula o está colgado, ¿me entendéis mi expresión? O sea, que es una persona que no toca muy fino de cabeza y que se inventa cosas, etcétera. Es un expolítico y además es escritor, una persona que aparenta ser seria, evidentemente, y está dando unos datos que son los datos que hemos oído a lo largo de estos 2 años de pandemia. Por tanto, no está diciendo ninguna tontería y está hablando directamente a uno de los que lleva el sistema de sanidad de su país, de Austria, que estaba diciendo tantas cosas y le ponía unas caras cuando este hombre hablaba, pero que de réplica, evidentemente, ante lo que dice, no puede haber, porque lo que dice es lo que se estuvo divulgando y no creo que solo en Austria, porque es lo mismo que nos llegaba aquí y nos sigue llegando. En fin, yo os muestro cosas que están al alcance de cualquiera. Esto es lo que hay. Bueno, sigamos viendo más cosas, porque Putin prueba la vacuna nasal rusa contra el COVID-19. Fijaos que ahora están saliendo otros sistemas de vacuna que funcionan distinto y mira por dónde Putin también lo probó. Vamos a verlo. Bien, le aconsejaron que viendo cómo le estaban bajando sus defensas ante el COVID-19, que se pusiese otra dosis y se pinchó, como era habitual, y además resulta que al mismo día también este tipo de vacuna inhalada. Por tanto, ya se ha súper reforzado teóricamente. No sintió nada y ya al día siguiente estaba haciendo ejercicio. Bueno, pues fijaos cómo siguen buscando métodos para que la vacuna sea implementada para todo el mundo. De algún modo no sabemos si esto seguirá teniendo los riesgos que dicen que tienen las otras vacunas o no y las cuestiones sobre la genética que pueda tener o no. Le dijeron que era lo mismo, pero hecho en polvo, inhalado. En fin, ya veremos, ya veremos. Sigamos, porque mira por dónde ahora la farmacéutica Merck informa de una reducción de la eficacia de sus píldoras experimentales contra la COVID. En octubre, la píldora mostraba un 50% de eficacia frente al 30% actual. O sea que de octubre a ahora, esto era noticia del 26 de noviembre, por tanto no habían terminado de pasar prácticamente ni 2 meses y ya había rebajado su eficacia en un 20%. En fin, que fijaos a pesar de todo y recordemos cómo se han ido comprando por parte de algún gobierno cantidades de este tipo de pastillitas. Y eso también sigue dando unos dividendos tremendos según qué farmacéuticas. Bueno, es lo que hay, un gran negocio, cómo no. Pero sigamos. La OMS advierte, la nueva variante del coronavirus provocaría mayor riesgo de reinfección y la bautiza como Omicron. Mayor riesgo de reinfección. O sea que ya has podido tener COVID, pero puedes volver a tenerlo y así sucesivamente. El nombre que le han puesto es Omicron. ¿Y esto ha repercutido en algo? Sí, ya veréis. Primero de todo, sigamos con alguna otra noticia. Desarrollan un chicle anti-COVID que puede frenar la transmisión del virus. El producto cuenta con proteínas AC2 que pueden inhibir la carga viral presente en la saliva en un 95% y evitar contagiar a otros al hablar, respirar, toser o estornudar. Fijaos cómo se van buscando productos para todo ello, ¿eh? ¿Y por qué se llama Omicron? Para no ofender al presidente chino. Y eso, ya sabéis que lo que se está haciendo ahora no es decir las cepas por nombres de los países donde se han encontrado, si eso podía suponer un problema para ese país, caras a su imagen, pues se decidió tomar el alfabeto griego e ir nombrando las distintas cepas que vayan surgiendo,
después con las letras de ese alfabeto. Y la OMS se saltó la letra griega Xi, que era la que tocaba, porque es el apellido precisamente del presidente chino Xi Jinping, que es uno de los apellidos, dicen, más común en China. Y claro, a China ya no hace falta que le toquen más las narices al respecto, porque al final puede saltar. Y aunque ya mostramos el porqué del COVID-19, esa situación entre Estados Unidos y China, pues aunque eso es así, bueno, a pesar de todo, sigue habiendo una distancia que tienen que mantener, porque si se pasan de rosca, China puede liarla, y de qué modo, ¿eh? Bueno, pues se saltaron esto. En fin, como siempre hay cosas que es mejor evitar, ya veis, no sea acaso que el gigante dormido que era China, que ya ha despertado, no se ponga enfurecido y la líe de lleno. Y al final se va a liar, eso seguro. Austria impondrá multas de hasta 7.200 euros a quienes rechacen la vacuna. El gobierno griego también obligará a los mayores de 60 años a vacunarse e impondrá multas de 100 euros a los que se nieguen. Y algunos hablan de si esto va a ser a nivel mensual. Bien, ¿no era obligatorio? Pues al final termina siendo obligatorio. En España han dicho que de momento aún no, pero ya veremos alguna otra noticia que veremos cómo termina esto. En fin, ¿a alguien le gusta que le pongan 7.200 euros de multa por rechazar la vacuna? ¿O a alguien mayor de 60 años y en Grecia, que los salarios son como son y la crisis es la que es, imponer una multa de 100 euros a cada persona que se niega a ello? Algunos dicen que esto es justo y que aún es poco y que debería ser peor y que evidentemente la vacuna debe ser obligatoria en todas partes. El poder de decidir se tiene que ir a la porra por el bien común. Bueno, pues sigamos. Mirad, si no, Bruselas plantea la vacunación obligatoria contra la COVID en toda la Unión Europea. Necesita discutirse. Sí, de momento necesitan encontrar un enfoque común frente a este virus, pero no se puede imponer. Sí, no puede ser obligatorio en toda la Unión Europea. Debe debatirse primero, pero es lo que ya se está buscando. Sí o sí, pasar por un rasero. Una ley en las naciones. Recordemos eso. Y esto os lo repito, porque lo he dicho muchas veces. Y una vez más vamos a ver cómo esto es el preámbulo de lo que se prepara con la ley dominical. Es el ensayo perfecto para cuando surja aplicar lo mismo que ha costado tanto tiempo a través de COVID, que se ha tenido que ir forzando a la población vez tras vez hasta que finalmente todo vaya siendo así como estamos mostrando en plan obligatorio, pues con la ley dominical ya estará todo servido para que sea un pim-pam. Mirad, eso sí, mientras, Alemania impondrá nuevas restricciones radicales a los no vacunados contra el COVID-19. Las medidas fueron acordadas durante la reunión de la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, el canciller designado Olaf Scholz y los presidentes de los estados alemanes. Pero mirad qué medidas. Imponer restricciones de contacto para las personas no vacunadas. Prohibir la entrada a tiendas, restaurantes, museos y cines a los no vacunados y sin prueba PCR. Incluso a tiendas. Obligar a las personas vacunadas a someterse a pruebas PCR adicionales. Por tanto, ni vacunado te vas a librar de PCRs. Limitar el aforo de eventos al aire libre del 30 al 50% con un número máximo de 15.000 espectadores. Ya sabéis que ahora, por ejemplo, ya se ha optado para que incluso en las partes de Baviera, donde juega el famoso Bayern de Múnich de fútbol, el próximo partido que van a tener de Champions no podrá haber gente. Deberá ser a puerta cerrada, ya ni 15.000 espectadores. Bueno, las medidas una vez más vuelven como las tuvimos hace unos meses. Pero todo esto es el listado de lo que ya van a designar ya en ese lugar, sí. Y mirad, Alemania amplía restricciones a los no inmunizados e implantará la vacuna obligatoria en febrero. Sí, diga lo que diga la Unión Europea, si se acuerda o no, para todos, Alemania ya ha decidido que esto debe ser así. A partir de febrero, como se dice aquí, tokiski, o sea, todo el mundo debe vacunarse.
Los científicos adelantan que las vacunas actuales protegen contra un COVID severo por Omicron. Unos decían que no, otros que sí. Bueno, ahora dicen esto. Y después de haber mostrado toda esta serie de noticias de lo que está pasando en la actualidad sobre el COVID-19, vamos a recordar algo para que tengamos esto presente. El objetivo de COVID-19 no es solo lo que hemos podido ver, que si es una cuestión génica, si es que todos estemos salvados de una pandemia. Todo esto es un ensayo para la ley dominical. Y algunos dirán, bueno, pero qué tontería, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues si miráis lo que pasará con la ley dominical, lo que pasa con COVID-19 prácticamente viene a ser lo mismo. Pero es cierto, con la ley dominical va a ser peor, mucho peor. Y tendrá concretamente no un montón de gente impresionante en contra, como ha habido en muchos países, sino que van a ser unos pocos. Y unos pocos que por el bien común, eso dirán, deberán pasar por el mismo rasero, aceptar la ley dominical, porque si no van a ser un problema gravísimo para el resto de la población mundial. Y hay unas declaraciones de un discurso del Papa en Campobasso, en Italia, que son del 5 de julio de 2014. Es bueno que las recordemos porque aquí veremos un poco lo que se está preparando, que parece que sean dos caminos totalmente distintos, que nada tengan que ver, y en verdad todo se está haciendo conjuntamente para llegar a ese objetivo que vais a ver y escuchar en las palabras del Papa Francisco. Ya veis, para la ley dominical se dice que este es el objetivo, que hay que tener libertad. Y evidentemente para que eso llegue a ser una libertad para el pueblo, sobre todo para poder tener buenas relaciones sociales, no solo económicas, sino a nivel social, fraterno con los demás, hará falta, evidentemente, legislarlo, porque si no, no todo el mundo lo iba a aceptar, sobre todo empresarios, que es a los que se estaba dirigiendo. Con lo cual, ya podéis pasar el planteamiento a COVID-19. Podemos ser libres, poder hacer las cosas que hacíamos antes de la pandemia, pero primero hay que legislar para pasar por un cierto rasero y así se va a conseguir la libertad. Es lo mismo, ¿eh? El paralelismo es el mismo. Y por tanto el ensayo de lo que está pasando con esta pandemia va a dar su fruto en la ley dominical, porque esto no solo es esta cuestión, no. Recordad que esto va asociado también al tema del cambio climático, con todo lo que eso conlleva. Va asociado a todos los puntos de la Agenda 2030, que son 17 puntos del desarrollo sostenible. Si no sabéis de qué estoy hablando, mirad las conferencias que os he dicho antes, porque realmente lo vais a ver todo con una claridad meridiana. Y no voy a hacer otra cosa siempre que mostrar los datos que son públicos, que no son inventos, es lo que hay, y a partir de aquí que cada uno valore y decida. Porque realmente la profecía es clara y todo se está cumpliendo en conformidad a ella. La profecía a veces no nos daba los detalles exactos y precisos de lo que iría aconteciendo exactamente para que se llegara al punto culminante, pero te iba mostrando a rasgos generales lo que iría sucediendo para llegar a ese fin, ese objetivo. Y lo estamos viendo de sobras. Por eso es tan importante, y como nos decía la palabra de Dios, que no desconozcamos las artimañas de Satanás. Y eso quiere decir seguir lo que está haciendo el Vaticano, el protestantismo apóstata, el espiritismo, las sociedades secretas, los que están moviendo todo para conseguir esos fines. Y tanta gente desconociéndolo. Una vez más, ignorar la palabra de Dios y sobre todo la profecía llevan a la perdición. Y el diablo lo está haciendo a la perfección para que la gente no lo conozca. Bueno, sigamos. Precisamente como hemos terminado hablando del Papa y toda esta cuestión, vamos a alguna noticia relacionada con el Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia, nos decía el texto, es lo que acontecería al fin del tiempo. Vaticano pide que el Líbano sea un mensaje de paz y de fraternidad que se alce en Oriente Medio. Han tenido un encuentro precisamente con el presidente del Líbano.
El Papa recibe a Macron, conversaciones sobre el clima y Oriente Medio. El presidente francés, en audiencia en el Palacio Apostólico, 1 hora de diálogo a puerta cerrada con el Papa Francisco. A continuación, la reunión con el secretario de Estado, Parolin, y el secretario para las relaciones con los Estados, Gallagher. Se reafirman las buenas relaciones bilaterales existentes. Ayer por la tarde, el encuentro con una delegación de la comunidad de San Egidio. O sea, el presidente Macron, que ya sabéis, subido por los jesuitas. Y además hablan, claro, de esas buenas relaciones bilaterales entre Francia y el Vaticano. Y curioso, porque la profecía nos decía cómo iba a ser Francia, cómo a través de la Revolución Francesa iba a dar el golpe mortal al papado, pero que después la herida sería sanada, y así ha sido. Y ahora volvemos a ver a Francia de la mano del papado. Y la comunidad de San Egidio por aquí en medio, que son los que trabajan especialmente para el ecumenismo entre católicos y protestantes y ortodoxos, y también a nivel interreligioso, a nivel mundial. Todo en la misma olla, cómo no. De aquí vamos a destacar algo precisamente. Intercambio de dones. Macron ofreció al Papa 2 biografías de Ignacio de Loyola. Ya sabéis quién es, ¿no? Sí, el fundador de la Orden de los Jesuitas. La primera es una versión muy rara de 1585, escrita por Giovanni Pietro Maffei, que es una referencia desde hace varios siglos y que se puede comparar y poner en perspectiva con una segunda obra, Íñigo, de François Sureau, miembro de la Academia Francesa, que ofrece un breve retrato del fundador de la Compañía de Jesús, que así se llamaba por nombre. Obra a medio camino entre el ensayo y la biografía, rinden un nuevo y moderno homenaje al santo. Al santo, sí, vaya santo. Francisco correspondió con un cuadro de cerámica que representa la Basílica de San Pedro vista desde los jardines vaticanos. Por tanto, una vez más, ya veis quién se mueve en ese ámbito de los jesuitas, Macron y, como no, el Papa Francisco también. Y aún hay algo más. El Papa recibe en audiencia al primer ministro de la República de Albania. ¿Y qué hacen con el señor Edi Rama? Es el primer ministro de la República de Albania. Se reunieron y trataron temas de interés común relativos a las relaciones entre las comunidades eclesial y civil, la contribución de la Iglesia al bien común de la sociedad albanesa, la migración y la paz. Ya sabéis que, hablando de migración, el Papa empezó ayer ya su viaje a Chipre y Grecia, 4 días, que ya estamos teniendo el seguimiento para presentar lo que va a hacer allí o lo que está haciendo allí y lo que ya se hizo previamente antes de su llegada. Porque lo que teóricamente va a tratar allí es el tema de la migración y también la paz, pero también el ecumenismo. Y bien, ya haremos todo un especial sobre ese viaje del Papa a esos lugares. O sea, faena nos da, sí, pero es necesario ver los movimientos de la bestia, como decía la profecía bíblica, sí. Vaya que sí es necesario. Y con todo esto ya ves, como siempre, qué cantidad de líderes políticos van a ver al Papa. Una vez más, repito y digo, buscad y encontrad, a ver si lo halláis, alguien que sea un líder de una nación que sea tan visitado por todos los demás. No lo vais a hallar nunca, porque quien manda es quien manda. La segunda venida de Jesús, sí, también trató sobre esto el Papa. Esta es la pequeña oración que el Papa invitó a repetir durante el Adviento. Son los tiempos previos a los temas navideños. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco animó a no dejarnos absorber por las dificultades, los sufrimientos y derrotas de la vida que pueden llevarnos a ser cristianos adormecidos. Fijaos que siempre da mensajes muy buenos, Después mete todo lo otro por en medio, claro. Para evitarlo, alentó a permanecer vigilantes en la oración y a repetir en este tiempo de Adviento, junto a la Virgen, «Ven, Señor Jesús». El Papa Francisco habló durante el rezo del Ángelus sobre el primer domingo de Adviento que se celebra hoy, 28 de noviembre. En el Evangelio de la liturgia de hoy se habla de la venida del Señor al final de los tiempos. O sea, no habla de la Navidad, de la primera venida de Jesús. Jesús anuncia acontecimientos desoladores y tribulaciones, pero precisamente en este punto nos invita a no tener miedo. ¿Por qué? ¿Porque todo irá bien? No, sino porque Él vendrá, Jesús volverá, lo ha prometido, aseguró el Papa. Qué interesante, ¿eh? Tantas veces parece ser que el Vaticano no habla de la segunda venida de Jesús, prácticamente nada, pero sí va soltando sus pinceladas. ¿Y por qué? Pues ya lo sabéis.
porque ellos son los que están preparando el terreno para la aparición de Satanás, haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. La falsificación del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Y claro, el terreno se lo tienen que preparar a través de todo lo que habéis visto y tantas cosas más. Y tanta gente va a caer de lleno en ello. Tanta gente. Bien, aún hay algo más, mirad. Además pidió a los presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano a repetir 3 veces esta oración. Ven, Señor Jesús. ¿Hace falta repetir 3 veces esto así? Fijaos como siempre suena a mantras, ¿eh? El mismo proceder. Y habéis visto también algo de la Virgen antes, pues ahora que dice, y animó a pedir a la Virgen María que nos acompañe en el camino del Adviento porque ella esperó al Señor con un corazón vigilante. Una vez más, invocación a muertos, porque la Virgen María está muerta y no está en el cielo aún. Y una vez más, mirad los temas de puertas dimensionales que hemos presentado, mirad los temas de qué hay después de la muerte en estudios bíblicos y veréis una vez más que todo esto no es así. Siempre introducen el tema por en medio de la Virgen María, dándole unos conceptos, aplicándole unas calificaciones que ella, el día que resucite, se va a quedar helada viendo lo que le ha encolomado Satanás a través del Vaticano. Porque nada de eso funcionaba así. Pero Satanás no es tonto, lo ha hecho muy bien. Y el culto a Semiramis, súper bien adaptado al cristianismo disfrazado, bajo este manto de la Virgen María. Porque la Virgen María sí existió y fue una mujer ejemplar, pero de ahí a todo lo que le ha encolomado el Vaticano, vaya diferencia. Hablemos también sobre ecumenismo. El Santo Padre a Bartolomé I, trabajar juntos es un imperativo y esto es un continuo. No paran de tener precisamente estos encuentros para ir trabajando que deben estar unidos. ¿A qué ha ido el Papa a Chipre y Grecia? ¿Qué organización religiosa está allí mandando? ¿Ellos? ¿El catolicismo tal cual? No. El catolicismo romano no. Quien manda allí es el ortodoxo. Con lo cual va a buscar ese ecumenismo, como antes os decía, y como veremos en lo que os vamos a mostrar, si Dios quiere, en ese viaje papal a esos lugares. Y ahora un cambio de tercio, pero que está dentro del mismo ámbito. Protestantismo apóstata, los que se han apartado de buscar avanzar en la verdad y que se han puesto donde no toca y con los pies en el cubo lleno de agua. Mirad este vídeo, Jack Chanel, la pastora detrás de la primera iglesia trans de Brasil. Bien, ya veis que se habla de iglesias evangélicas fundamentalistas a lugares donde no aceptan ciertas cosas, ciertos parámetros de valores de moral. Y ya hace años, sobre el año 2000, se hizo precisamente un grupo que aceptaban que dentro de sus iglesias llamadas cristianas, hubiera todo tipo de gente con distintas tendencias sexuales y que incluso pudiesen llegar a ser así, pastores, pastoras, o no sé cómo definirlo exactamente. Y ya veis que esta persona pues ya finalmente hizo toda una obra social, se apartó ya de ese grupo, hizo su propia iglesia y además hace una obra social muy buena ayudando caritativamente a personas trans y a personas que son como los que ha habido en tantos lugares que también pasan hambre y que no son de esa condición. Es una muy buena obra, ¿verdad? Pero fijaos cómo lo que hacen es que ellos son así, Dios los debe aceptar así y por tanto no debe haber cambios. ¿Esto es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice otra cosa totalmente distinta. Dice que tengas el pecado que tengas la condición que tengas, debes buscar la perfección y la santidad y volver a hacer la voluntad de Dios en todo. Si no, sin la santidad, nadie verá al Señor, dice el texto bíblico. Entonces, la santidad en la Biblia está muy bien definida y si no estás bajo esos parámetros, por más cosas que uno quiera hacer bien, pues estás fuera de esos parámetros, porque no se está haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo de Dios. Y eso hay que saberlo. La Biblia tiene un escrito, está muy claro, y es a lo que hay que acogerse.
A partir de aquí, que cada uno se adapte a la religión a su medida, bueno, es un fraude, un engañarse a sí mismo, pero a Dios nadie le va a engañar, ni con estas cosas ni con otras. A Dios no se le puede engañar nunca. Y Dios a todos quiere que haya arrepentimiento, que haya cambio, que haya perfección, y nos vendrá a buscar dentro de poco. Pues pensémonoslo bien, qué queremos creer, si es la verdad o nuestra verdad, porque con nuestra verdad, entre comillas, no es verdad, es una falsedad, y una falsedad es un engaño a sí mismo, un engaño a los demás, pero no un engaño a Dios. Por tanto, que cada uno decida si quiere ser salvo o no, pero las cosas hay que decirlas como son. ¿Que hay que ayudar a todo el mundo? Claro que sí, solo faltaba. Bien, ya finalizando, apartado para control. Aquí podríamos haber puesto perfectamente también el tema del chip con, ya sabéis, los certificados COVID también incluidos allí. Pero bueno, lo hemos puesto en el otro lugar, vamos a ver esto otro. El efectivo está desapareciendo. Las palabras de un empleado del Banco de Inglaterra auguran malos tiempos para el dinero físico. Un funcionario del Banco de Inglaterra asegura que estos datos implican que los políticos se vean tentados a apostar cada vez más por el respaldo de las tarjetas e incluso las criptomonedas. Pero sí, el efectivo está desapareciendo y el dinero cada vez más todo electrónico. Y finalmente ya sabéis lo que va a pasar. Así va a ser. Y luego con el chip, qué fácil. O pasas por el parámetro y tienes todo lo que te piden allí puesto, o si no, te quedas fuera de la sociedad. Y así se impondrá la ley dominical. O aceptas todo o te quedas fuera de la sociedad. O tienes los medios, si lo has aceptado, para poder comprar y vender, o si no lo aceptas, no podrás tener esos medios para comprar y vender. Se te corta el grifo electrónico y una vez cortado, tu vida en la sociedad acabóse. Bueno, una noticia más que tiene que ver con dibujos animados, una vez más con los famosos Disney, que una vez más tiene que ver con magia, con espiritismo, y esto se lo tragan y se lo dan a los niños y también lo ven los adultos y se quedan todos tan anchos. Y esta vez lo centran en Colombia y hacen, como siempre, un gran despliegue artístico, pero con un guión y unos argumentos que, como siempre, el espiritismo está a la flor del día. Vamos a verlo. Sí, se titula Encanto, ya lo dice todo. Y no es encanto cuando se habla de otra persona, ¿no? Sino encanto por todo lo que hay de encantamientos. Fijaos que habla de esta chica que no tiene ningún don, pero es que a las cosas de espiritismo le llaman dones. Impresionante, ¿eh? Y dice cómo se puede salvar la magia. Y una persona que resulta que no tiene ningún don, aunque los demás sí, de este tipo de espiritismo, y es la persona que debe salvar la magia. O sea que se añade sí o sí plenamente al tema del espiritismo. Bueno, la verdad es que Disney es un continuo de más de lo mismo, siempre. Y las gentes ponen a sus hijos a ver estas películas porque, oh, mira qué bien hechas están, qué cancioncitas tan bonitas y pegadizas, y no saben que les están metiendo el espiritismo en sus mentes y en sus casas. Y si no habéis visto los últimos temas de puertas dimensionales que hemos presentado, vale más que lo hagáis, porque veréis a dónde lleva todo esto. Satanás está preparando el terreno a base de bien. Y ya concluyendo, una cita de Ellen White, que una vez más extraemos de este libro, Eventos de los Últimos Días, uno de tantos libros recopilatorios de sus escritos. Y en la página 152 nos dice esto. Es un escrito que apareció en la Review and Herald, una revista de la época adventista, del mes de marzo, el día 21, del año 1878. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Y eso es lo que debemos hacer, amonestar al mundo.
para que despierten, cambien y vean cómo el cumplimiento profético no falla nunca y se está preparando delante nuestro el desenlace final. Sí, todo lo que tengas en propiedad, en recursos económicos, no tendrá ningún valor para ti. No solo porque cuando Cristo venga todo se irá al traste, sobre todo esta cuestión material. No, no. Porque si no aceptas la marca de la bestia ni dispones del método que te va a servir para comprar y vender, no te va a servir de nada todo lo que tengas, porque no podrás acceder comercialmente a nada de ello. Todo electrónico y se te acabó. Te cortan el grifo, se te acabó. ¿Y qué haces? Un paria de la sociedad, un proscrito y además un apestoso. Sí, porque eso es lo que vas a ser para el resto del mundo, por guardar fielmente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús con la sana doctrina. Tú seguirás diciendo que el sábado es el día de Dios y el mundo entero, por el bien común, habrá aceptado el domingo sustituyendo al sábado del Señor. Pues eso es lo que nos espera y esto es lo que nos está preparando el cambio climático, el COVID-19 y tantas cosas más, como hemos venido mostrando a lo largo de tantos años. Y como siempre decimos, esto es un mismo piano con un montón de teclas distintas, cada una con un sonido distinto, pero que todas forman parte del mismo piano, del mismo instrumento. Y todo es un concierto que parece disonante, pero que vemos como cada vez se va haciendo armonioso, nota a nota, juntándose para generar una melodía satánica que lleva a cautivar, a encantar al mundo entero. Cosas que parece que nada tienen que ver una con otra y todo va ligando, todo va ligando. Que Dios cuide de su pueblo. Y ojalá muchos despierten y se añadan y salgan de Babilonia, de la confusión que hay, y busque la verdad y la halle, como puede hallarla aquí. Una vez más, gracias por todo lo que hacéis por nosotros para que podamos seguir difundiendo el mensaje del cuarto ángel, el de Apocalipsis 18, el que da la última nota de amonestación a este mundo, destapando las artimañas de Satanás y dando la verdad bíblica tal cual es. Maranata 2031, el Señor viene. Sí, y todo esto son las señales que le preceden. Dios os bendiga.